A lo largo de tu vida espiritual, ¿cuántas veces te has parado a preguntarte, mientras rezo, ¿realmente me estoy acercando a Dios? O peor aún, ¿me estoy alejando sin darme cuenta? Esta es una pregunta que casi nadie se atreve a plantearse. Al fin y al cabo, quienes se dedican a la oración suelen creer que van por buen camino. Pero, ¿y si justo ahí, en esta aparente certeza, se esconde una de las mayores trampas espirituales? Lo que pocos saben, y lo que están a punto de descubrir ahora, es que muchos católicos están siendo engañados, precisamente en momentos de oración, no durante el pecado visible, ni durante la tentación manifiesta, sino justo cuando están de rodillas, con el rosario en la mano, o ante el Santísimo Sacramento. Santa Teresa de Ávila, una de las grandes doctoras de la Iglesia, experimentó esta lucha en carne propia. Ella misma confesó que durante años creyó estar progresando en su vida espiritual, cuando en realidad estaba atrapada en un ciclo de autoengaño, alimentado por sentimientos de vacío, distracciones camufladas y una falsa sensación de progreso. Quizás, ahora mismo, mientras ves este video, tu alma también esté cayendo en las mismas trampas. ¿Conoces esa sensación de logro tras una oración rápida? ¿Esa paz que aparece, pero desaparece en minutos? ¿O esa sutil vanidad que te hace sentir mejor que los demás solo por orar con frecuencia? Todo esto puede que no sea fruto de la gracia, sino más bien una estrategia del enemigo para mantenerte espiritualmente anestesiado. El problema es que, con el paso de los años, muchos católicos han desarrollado una falsa seguridad espiritual. Creen que el simple acto de rezar los coloca automáticamente en estado de gracia. Pero Santa Teresa fue clara y firme al decir que el diablo es experto en crear falsos consuelos, esas sensaciones placenteras que, en la práctica, no producen ningún fruto de conversión. Describe casos de personas que, incluso después de largos momentos de oración, seguían siendo impacientes, egoístas y distantes de la verdadera caridad. Y ahí reside el peligro, porque la oración que no transforma puede ser contaminada y manipulada por fuerzas espirituales que trabajan precisamente para eso: engañar, deslumbrar y alejar a las almas de Dios de la manera más sutil posible. Y ahora, quizás te estarás preguntando, ¿cómo identificar si tu oración realmente está siendo escuchada? ¿O si solo te estás engañando con un ritual vacío? Esta es la pregunta que comenzaremos a responder a partir de ahora, explorando lo que la propia Santa Teresa reveló sobre los engaños más peligrosos de la vida espiritual. Pero primero, prepárate, porque lo que viene a continuación podría cambiar por completo la forma en que ves cada palabra que sale de tu boca cuando estás de rodillas. Ahora bien, si en algún momento de estas palabras sentiste una opresión en el pecho, una inquietud, como si Dios te mostrara que esta realidad también es tuya, entonces debes saber que este mensaje no te llegó por casualidad. Aquí, en este canal, somos una comunidad de personas que han elegido tomar la vida espiritual en serio, con valentía y con la disposición de romper con todo engaño que el enemigo intenta sembrar. Por eso, si sientes que este video te habla directamente al alma, dale a me gusta ahora, para que esta verdad llegue a otras personas que también necesitan este despertar. Y si aún no formas parte de nuestra comunidad, suscríbete, activa la campanita, porque los próximos minutos te darán respuestas espirituales que pueden transformar para siempre tu forma de orar, de relacionarte con Dios y de luchar por tu salvación. Santa Teresa de Ávila no fue solo una de las muchas devotas que buscaban una vida de oración. Fue proclamada doctora de la Iglesia, un título otorgado a pocos y reservado solo para quienes su vida, experiencia y enseñanzas se han convertido en pilares de la espiritualidad católica. Su historia no estuvo marcada solo por momentos de éxtasis o visiones místicas. Todo lo contrario. Teresa enfrentó largos periodos de aridez espiritual, tentaciones ocultas y confusión interior que casi la hicieron abandonar la oración.
Nacida en 1515 en España, Santa Teresa creció en una época de profundas crisis religiosas, donde el miedo al infierno y la obsesión por la penitencia dominaban la mentalidad de la mayoría de los fieles. Aún así, eligió un camino aún más estrecho, la búsqueda de la oración verdadera, sincera y profundamente transformadora. No fue fácil. Durante años vivió lo que ella misma describió como una vida de engaño espiritual, donde su propia alma, engañada, creía progresar, mientras permanecía estancada en la vanidad y el autoengaño. Sus libros, como El Camino de la Perfección y El Castillo Interior, no son solo obras teológicas, sino verdaderos manuales de combate espiritual. Cada capítulo, cada consejo, nació de experiencias reales, de batallas libradas en la soledad del convento, entre lágrimas, dudas y largas noches de oración silenciosa. ¿Y por qué es tan importante hablar de ella ahora? Porque todo lo que escucharán a partir de ahora no es solo teoría. Es fruto de las revelaciones de una mujer que enfrentó al enemigo cara a cara en su propia alma y venció. Teresa fue aconsejada por grandes confesores, reconocidos por la Iglesia, y sus palabras, hasta el día de hoy, son citadas por exorcistas, directores espirituales y monjes como guía para quienes no desean ser engañados en las cosas de Dios. Así que, antes de pasar al siguiente punto, haz una pausa. Respira hondo. Recuerda que lo que estás a punto de descubrir lleva el peso de la experiencia, del dolor y de la victoria espiritual de uno de los santos más grandes de la historia de la Iglesia Católica. Y es precisamente ahora que comenzaremos a revelar cómo el enemigo, con extrema astucia, ha engañado a los fieles en el momento que debería ser el más sagrado de todos, la oración. Antes de continuar, quiero proponerte un reto sencillo, pero que puede revelar mucho sobre tu propio camino espiritual. ¿Cuál es la mayor dificultad que sientes al orar? ¿Falta de concentración? ¿Falta de tiempo? ¿O esa sensación de que Dios no te escucha? Escríbelo en los comentarios, porque compartir esto, además de ser un ejercicio de conciencia, puede ayudar a otras personas que también enfrentan las mismas dificultades. Aunque muchos creen que el mayor campo de batalla espiritual reside en las tentaciones externas, pocos se dan cuenta de que, en realidad, el lugar más peligroso puede estar precisamente dentro del alma, en el preciso momento en que se presenta ante Dios en oración. Santa Teresa fue una de las primeras en advertirnos, y lo que ella describió incluso hoy sigue siendo alarmantemente actual. Narra que el diablo, con su inteligencia ancestral, conoce a la perfección los mecanismos del alma humana. Sabe manipular las emociones, crear distracciones y, sobre todo, sembrar falsos consuelos, esas sensaciones placenteras y tranquilizadoras que hacen creer a los fieles que se encuentran en un estado elevado de espiritualidad, cuando, en realidad, solo alimentan su propio orgullo. Uno de los mayores peligros que Santa Teresa destaca es la oración con vanidad espiritual. Esto ocurre cuando una persona empieza a sentirse especial, más santa o espiritualmente superior a los demás, solo por dedicar unos minutos al día a la oración. Creen estar más cerca de Dios, pero en el fondo solo alimentan su ego. Otro gran error descrito por Teresa son las distracciones disfrazadas. La persona comienza la oración con buenas intenciones, pero de repente, pensamientos aleatorios, recuerdos y preocupaciones cotidianas invaden la mente. Y lo peor es que muchas veces la persona ni siquiera se da cuenta de que ha perdido el foco. Termina la oración sin haber tenido un verdadero encuentro con Dios, pero con la engañosa sensación de misión cumplida. Santa Teresa también habla de consuelos artificiales, esos momentos en que los fieles sienten un consuelo interior, una emoción repentina, un calor en el pecho, y lo interpretan como una señal de la presencia de Dios. Sin embargo, el enemigo puede usar precisamente estos sentimientos para crear un estado de autoengaño. El verdadero criterio, según ella, nunca es lo que uno siente,
sino los frutos concretos que la oración produce en la vida práctica. Ella dice que muchas personas religiosas de su tiempo pasaron años creyendo que estaban avanzando espiritualmente, cuando en realidad solo estaban estancadas en ciclos de repetición emocional, sin ninguna transformación real en el carácter, en la paciencia, ni en la caridad. Y quizás, lo más aterrador, es la advertencia que da sobre el silencio interior. A veces, el diablo no necesita colocar pensamientos negativos, ni generar distracciones externas. Simplemente crea una especie de letargo espiritual, una apatía, un sentimiento de conformidad, donde los fieles rezan, pero lo hacen sin vida, sin entrega, sin sed de Dios. Santa Teresa describe este estado como uno de los más peligrosos, porque da la falsa impresión de paz, cuando en realidad es un vacío que va creciendo poco a poco, alejando al alma de su verdadera intimidad con el Señor. La audiencia que ahora ve este video podría empezar a identificarse con algunas de estas descripciones. ¿Quién no ha terminado una oración con la sensación de que nada ha cambiado? ¿Quién no se ha encontrado repitiendo palabras con la mente divagando, lejos de Dios, pero con el alivio psicológico de haber cumplido una obligación espiritual? Y es precisamente por eso que lo que sigue es tan urgente, porque a partir de ahora revelaremos la enseñanza central de Santa Teresa, el secreto que dejó para quienes deseen discernir con claridad si viven una verdadera oración o si ya han caído en la trampa espiritual más peligrosa, la ilusión de estar cerca de Dios cuando, en realidad, están cada vez más lejos. Antes de 1910 pasar a esta enseñanza central, respóndeme con toda sinceridad. ¿Cuántas veces en las últimas semanas has terminado una oración, pero has tenido la sensación de que todo estaba vacío, solo palabras dispersas, sin presencia, sin una verdadera conexión con Dios? Si alguna vez te ha pasado, escribe aquí en los comentarios: yo también lo he sentido. Quiero saber, ¿quién aquí ha experimentado este mismo síntoma espiritual? Ante tantos peligros invisibles que rodean la vida de oración, Santa Teresa no se limitó a denunciar las trampas. También dejó un verdadero mapa espiritual, una clave de discernimiento, capaz de revelar con claridad si el alma sigue un auténtico camino de unión con Dios o si está perdida en sus propias ilusiones. El primer criterio, según la Santa, es observar los frutos. No tiene sentido medir la calidad de la oración por las emociones experimentadas durante el recogimiento. Teresa afirma con rotundidad: una verdadera oración siempre genera transformación interior. Si después de orar, la persona persiste en los mismos vicios, la misma impaciencia, las mismas actitudes egoístas, es señal de que esa oración fue superficial, o peor aún, contaminada por vanidades ocultas. Ella describe que la verdadera señal del progreso espiritual es la humildad. Un corazón tocado por Dios se vuelve más consciente de sus propias miserias, más inclinado a la compasión, más dispuesto a perdonar y más vigilante contra el orgullo. Quien ora de verdad no se siente superior, sino de cada vez más dependiente de la gracia divina. Santa Teresa también advierte sobre otro detalle crucial: la paciencia en las pruebas. Si, ante las dificultades, una persona reacciona con desesperación, ira o rebeldía contra Dios, esto puede indicar que la oración previa no echó raíces profundas. Un alma verdaderamente orante aprende a confiar, incluso cuando no comprende los planes de Dios. Otra señal que señala es el aumento de la caridad práctica. No basta con sentir compasión durante la oración. Esto debe traducirse en acciones concretas en la vida cotidiana. Una persona que reza con autenticidad comienza a tratar mejor a los demás, tiene más paciencia con las faltas ajenas y se vuelve más generosa en las pequeñas cosas. Además, Santa Teresa enseña que la verdadera oración conduce al desapego interior. Quienes se acercan a Dios comienzan naturalmente a perder su excesivo apego a los bienes materiales, a su propia imagen e incluso a la búsqueda de reconocimiento social.
El alma que reza con sinceridad siente menos necesidad de aplausos, de elogios o de reconocimiento externo. Y quizás una de las enseñanzas más impactantes es la que dice sobre el silencio interior. Mucha gente confunde la ausencia de sentimientos con la ausencia de Dios. Pero Teresa explica que los períodos de aridez espiritual, bien vividos, suelen ser los de mayor crecimiento interior. El problema no es sentirse pequeño, sino orar sin compromiso, sin entrega y sin la disposición a aceptar la voluntad de Dios, incluso cuando parezca difícil. También aconseja hacer un examen de conciencia después de cada sesión de oración. Preguntas sencillas pero profundas como: ¿mi oración me hizo más paciente hoy? O, después de orar, ¿me siento más dispuesto a amar a alguien que me hizo daño? Son herramientas poderosas para determinar si esa oración fue solo un acto vacío o un verdadero encuentro con Dios. Santa Teresa también enseña que el diablo puede imitar los sentimientos, crear falsos consuelos e incluso provocar lágrimas durante la oración, pero jamás podrá producir en un alma los auténticos frutos de la gracia, verdadera humildad, un sincero deseo de conversión y un amor concreto al prójimo. Por lo tanto, si en los últimos días has notado que tus oraciones no han generado cambios reales, es hora de detenerte, reflexionar y buscar una nueva postura espiritual. El objetivo de la oración nunca fue provocar emociones, sino transformar corazones. Y ahora, sabiendo esto, quizás te estarás preguntando: ¿qué puedo hacer a partir de hoy para que mis oraciones sean realmente efectivas y no solo otra trampa espiritual? Esta es exactamente la respuesta que exploraremos en el próximo tema, donde se le desafiará a tomar acciones concretas y a comprometerse a cambiar hoy. Ahora, después de todo lo revelado, llega el momento más importante de este video. No sirve solo saber, no sirve solo estar de acuerdo. La gran transformación espiritual solo comienza cuando la persona toma una decisión práctica, un compromiso real y da el primer paso hacia un cambio de vida. Santa Teresa fue clara al decir que la peor ilusión es escuchar una verdad espiritual, sentir el impacto emocional y aún así seguir viviendo de la misma manera. Así que este video termina no solo con un consejo, sino con un llamado. El reto es simple, pero profundo. Antes de dormir esta noche, haz un examen de conciencia. Tómate unos minutos de silencio. Aléjate del celular. Apaga las distracciones y pregúntate sinceramente: ¿han producido mis oraciones verdaderos frutos de conversión o solo estoy repitiendo palabras sin transformación interior? Si en este momento te asaltan actitudes de impaciencia, orgullo, falta de caridad o frialdad espiritual, no desesperes. Esta es la primera señal de que el Espíritu Santo te está despertando. Reconocer tu propia debilidad es el comienzo de toda verdadera sanación espiritual. Y si sentiste que este mensaje habló directamente a tu alma, haz algo más. Deja un comentario ahora escribiendo la frase: Señor, purifica mi oración. Esto no es solo una frase suelta, es una declaración pública, una señal de que estás decidido a abandonar la ilusión y comenzar una nueva etapa de intimidad con Dios. Este podría ser el primer paso de una batalla espiritual que, a partir de hoy, lucharás con más conciencia y con las armas adecuadas. Antes de terminar este video, hay una última verdad que necesitas escuchar. Y quizás esta sea aún más urgente que todo lo que se ha dicho hasta ahora. Santa Teresa dejó una advertencia que muchos católicos aún ignoran y que podría estar afectándote justo cuando crees estar más protegido. Quizás pienses que, al hacer una buena confesión, desaparecen todas las trampas y que tu alma está completamente libre de cualquier influencia espiritual negativa. Pero la verdad es que existe un error oculto, un comportamiento que ocurre justo después de la confesión y que ha llevado a miles de personas a anular todas las gracias recibidas.
sin siquiera darse cuenta. En el próximo video revelaremos qué es este error, por qué es tan común y cómo podría estar afectando tu camino espiritual. Lo que compartiremos no es solo un consejo, sino una advertencia espiritual que podría cambiar por completo tu experiencia posconfesión. Así que, si quieres continuar este viaje, si realmente quieres fortalecer tu alma contra las estrategias más sutiles del enemigo, suscríbete. Ahora, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien que amas, alguien que quizás también esté orando distraídamente y necesite esta alerta urgente. Porque recuerda, el combate espiritual no termina aquí. Apenas comienza y en las próximas revelaciones descubrirás qué debes hacer para no volver a caer en las mismas trampas invisibles.